Bueno, feliz sábado, como todos los sábados, aquí estamos en nuestra casa de Difusión Latina 97.7 FM para que usted pueda disfrutar de su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Quienes habla, Sajid Samariño, como todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana. ¿A quién tenemos que darle las gracias? En la dirección general de la emisora y voiceover, Héctor Romero, Zach Valera en la gerencia de producción, Tamoy Blanco y José Ángel González en edición y montaje. En la producción del programa, como siempre, Daniel Iscamargo. Y en los controles operando la cabina con nosotros, Eduardo Mejías. Producción ejecutiva y quien les habla, Sajid Samariño, PNI 31743. Recuerden que pueden llamarnos a nuestra cabina al 959-5160 o al 959-4357. También tienen que sintonizarnos por el 97.7 FM en Puerto de la Cruz y 95.9 FM o visitar nuestra página web www.difusionlatinafm.com, donde también encontrarán nuestra aplicación y la app la bajan para que estén disfrutando de toda la programación de esta emisora maravillosa donde quiera que se encuentren. Nuestras redes sociales por Instagram, @difusionlatinafm, @respiralibre y la mía personal, @sajitza piso marino. Y este programa es gracias a Respira Libre, Centro de Cirugía Láser en Consultorio, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Somos un centro de cirugía para todo lo que es obstrucción nasal, rinitis alérgica, ronquido y apnea del sueño. Una técnica rápida, efectiva, comprobada en más de 5.000 pacientes, con la cual usted llega, se sienta, es evaluado a nivel endoscópico, se le hace el procedimiento ese mismo día con anestesia en algodones y se reintegra de inmediato a su actividad cotidiana. Tenemos ubicación en Venezuela, en la República Dominicana y en Estados Unidos. En la primera hora del programa contaremos con la presencia de mi queridísimo doctor Tomás Machado. Vamos a hablar acerca de este mes tan importante de Movember. Así que quédese con nosotros, disfrute de esta música y ya regresamos. Aquí estamos de vuelta con el doctor Tomás Machado, urólogo en nuestra sección Respirando Asuntos de Hombres. Destacado urólogo especializado en el tratamiento integral de patologías urológicas con una sólida trayectoria médica. Se ha dedicado a ofrecer soluciones personalizadas y un enfoque humano en el cuidado de la salud urológica de sus pacientes. A través de su plataforma en redes sociales, @tuurólogoaldía, comparte contenido educativo y consejos valiosos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades urológicas, impactando positivamente en la comunidad. Hoy nos acompaña para hablar acerca de este mes maravilloso de concientización de la salud masculina, Movember. Bienvenido, Tomás. Agradecido, de verdad, agradecido por la invitación, agradecido por estar un sábado conversando sobre estos temas que definitivamente suman salud y tenemos que agregar ese granito de arena, y más en este mes. Claro. Cuéntanos qué significa Movember. Sí, mira, este es un movimiento que se creó hace alrededor de, ya casi vamos a más de 20 años, en el 2003. Se creó inicialmente en Australia y fue como un movimiento creado por una serie de amigos que se empezaron a unir porque en ese momento uno de los que estaba en el momento sufría de cáncer de próstata, fue diagnosticado con cáncer de próstata. Y de alguna forma ellos empezaron a recolectar fondos para en ese momento el procedimiento que tenía que realizarse. Y como un símbolo de lo que es la parte masculina, que es el bigote, se creó el movimiento. Entonces, como venimos del mes anterior, que es el mes rosa, el mes de la salud femenina, en este caso quisimos hacer lo que es el mes azul, que es el mes de la concientización de la salud masculina, y en este caso lo que se quiso fue unir dos nombres, el bigote, llamado mostacho, y noviembre, y de ahí se crea la denominación de Movember. Y básicamente ha sido un movimiento que constantemente ha ido creciendo y que siempre ha sumado nuevos adeptos, e inclusive desde el punto de vista monetario es una de las fundaciones que más de alguna forma colabora en todo lo que es la salud masculina, y cada vez tiene mucho más renombre y mucho más, digamos, definición de lo que es la importancia de la salud masculina y de los puntos importantes o de los pilares que son los que se trata en este movimiento.
Y fíjate que es interesante que fue un grupo de amigos que lo fundaron porque la incidencia de patología o cáncer de próstata es elevada en la población. Entonces siempre se dice que cuál es la incidencia que en un grupo de amigos que estén haciendo una parrilla, ¿cuántos van a estar Mira, con se este habla de que síndrome? alrededor de un grupo de 10 personas, de 10 hombres, por lo menos uno o dos van a sufrir de cáncer de próstata. Así que hoy sábado, bien temprano, preste atención porque de cada 10 personas, de cada 10 hombres que estén haciendo una parrilla, reuniéndose este fin de semana, hay uno que puede salvarse, estar completamente feliz y disfrutando con su familia porque atienda preventivamente su cita con su urólogo. Así es, sí. Y más que todo, crear conciencia de la importancia de esa evaluación urológica que siempre hablamos y que de alguna forma siempre queremos recalcar, de evitar ese miedo o eliminar ese miedo innecesario a lo que es la evaluación urológica, a lo que es el tacto rectal, a lo que es básicamente la consulta con el urólogo, para que el hombre entienda la importancia de asistir una vez al año, una vez cada 6 meses a esa consulta para hacer un diagnóstico precoz, que en el caso de estas patologías que tocamos en el mes de Movember son importantes si se hace un diagnóstico preventivo y se hace un diagnóstico precoz. Como debe ser. Y cuéntanos qué es lo que deberíamos recalcar en este mes de mover. Mira, sí, hay 4 pilares importantes. Exacto. El primer pilar ya lo medio conversamos, que tiene que ver con el cáncer de próstata. ¿Sí? El cáncer de próstata como quizás una de las patologías que más genera impacto en la salud masculina. El segundo tiene que ver con la salud testicular y el cáncer testicular. Y quizás también por la importancia que tiene debido a que es la principal causa de cáncer en lo que es la segunda década de la vida. La tercera tiene que ver con la salud mental y es bien interesante la historia de esto porque durante este proceso, durante este movimiento, también una de estas personas o uno de los integrantes del grupo se suicidó y realmente ahí empezamos a entender también cómo el factor masculino también genera emociones y cómo de alguna forma tenemos que aprender a generar estas emociones, ¿no? Entonces, estos pilares de alguna forma han venido a enseñarnos constantemente a cómo manejar. Y el otro pilar que cada vez le damos más importancia, no solamente desde el punto de vista de la salud masculina, sino de la salud integral, es evitar el sedentarismo. Y tiene que ver básicamente con la actividad física rutinaria, que cada vez inclusive le estamos dando más importancia, no solamente desde el punto de vista masculino, sino inclusive desde el punto de vista emocional, desde el factor inmunológico y obviamente toda la importancia que tiene, que definitivamente tenemos que hacer una actividad física regular. Maravilloso, vamos a una pausa musical y ya regresamos con más de Movember. Regresamos con el mes de Movember de la mano del doctor Tomás Machado en nuestro segmento Respirando Asuntos de Hombres, su programa Respira Libre. Y habíamos hablado que habían 4 pilares de este mes. Vamos a hablar del primero. Bien, el cáncer de próstata, como habíamos mencionado, es una probablemente dentro de las incidencias de cáncer, es la primera causa de muerte por cáncer en el sexo masculino. Y quizás cada vez estamos viendo una mayor incidencia de este cáncer, asociado también a los hábitos saludables que siempre conversamos, y mucho también que tiene un factor hereditario y genético. Y cada vez estamos viendo más la importancia de los estudios genéticos en todo lo que tenga que ver relevancia con el tema del cáncer. E inclusive como se vio en su momento con Angelina Jolie, con el tema del gen BRCA1 y BRCA2, también está asociado con el tema del cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es importante entender? Que en las primeras etapas del cáncer, y en el caso del cáncer de próstata es un cáncer asintomático, no tiene ningún tipo de síntoma, y de ahí la importancia de que vayan al urólogo a hacer su chequeo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra evaluación urológica, principalmente en el cáncer, buscando un despistaje de cáncer de próstata? Inicialmente el interrogatorio, viendo ver si hay algún tipo de síntomas, sobre todo los síntomas que nosotros llamamos síntomas obstructivos prostáticos, bien sea disminución del chorro, pujo miccional, sensación de vaciamiento incompleto, que nos tenemos que parar con más frecuencia en la noche. Todos esos son síntomas parte de lo que buscamos. Buscamos a ver si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Y en este caso, sobre todo en el padre o en el hermano, que básicamente es la que tiene mayor relación. Luego en la evaluación prostática, la importancia del tacto rectal. ¿Y qué buscamos básicamente en el tacto rectal? Buscamos si hay alteraciones en la consistencia, si hay presencia de nódulos, si hay algún tipo de dolor o alguna forma que se palpe, alguna irregularidad en la próstata. Y el tacto rectal realmente es un estudio bien sencillo, dura de 3 a 5 segundos,
Realmente es incómodo, sí, pero de alguna forma es necesario por la importancia de la información que nos va a dar y nos permite saber exactamente cuál es la característica de la próstata de ese paciente. Entonces ya con la evaluación física ya tú tienes como de alguna forma un predictor de qué es lo que está ocurriendo en su próstata. Dentro de esos exámenes que solicitamos de inicio está el famoso antígeno prostático, que es una sustancia que se produce básicamente en la próstata. No hay ningún otro órgano en el cuerpo que produzca antígeno prostático y lo podemos medir en la sangre. Y eso nos permite dar un valor. Normalmente nosotros pedimos dos tipos de antígeno, que es el total y el libre. En el caso del total, el valor de referencia normal es menos de 2.5 nanogramos sobre decilitro y hacemos una relación con el libre. Entonces ahí establecemos si hay un antígeno elevado y si es un antígeno además de elevado riesgoso para cáncer. Y actualmente también tenemos la utilidad de una serie de estudios de imágenes también, como puede ser el ecosonograma prostático, que nos permite saber si hay presencia de o con una próstata heterogénea que tiene todas sus características normales, si hay presencia de nódulos, y también, y cada vez más en boga, lo que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que de alguna forma nos permite definir con mayor característica, con mayor definición, si hay algún tipo de lesiones más pequeñas, inclusive la localización, si está presente en el nivel de un lóbulo, a nivel del siguiente lóbulo, el tamaño, y también nos permite hacer un hallazgo si es necesario realizar biopsia prostática o no, porque hay una clasificación que se llama clasificación de Piratz, que nos permite saber la sospecha de cáncer de próstata, y va desde 1 hasta 5, y en el caso del 5, el que es más sospechoso. Entonces ya sabemos que si tenemos un Piratz 4 o un Piratz 5, son pacientes que son candidatos inmediatamente a hacer una biopsia prostática. Y además de la que las imágenes por resonancia nos va a permitir saber dónde podemos ubicar la lesión y dónde tenemos que orientar esa biopsia para que se, digamos, permita un diagnóstico mucho más efectivo. Quiere decir que en la primera cita que va, o la cita esa anual, solamente con la historia clínica y el tacto, pues ya hay una ubicación de ese paciente. Ya la solicitud del antígeno prostático va a decir, pues bueno, si realmente hay que hacer algo más o no. Y ese algo más sería la resonancia y el eco. Es correcto, sí. Pues ya, pero el eco primero y luego la resonancia, depende de lo que se consiga en eco, si es necesario. Exactamente. Y también el antígeno que básicamente nos orienta a saber si claro, podemos que pedir la resonancia. Exactamente. El antígeno primero para que nos oriente a eso. Sí. Así que cuando usted vaya a su control anual, tiene que estar claro que no es que va y en ese momento tiene que hacerse otro examen paraclínico y depende de eso es que va a continuar o se va a quedar tranquilo hasta el otro año. Muy bien, vamos a otra pausa musical y ya regresamos con el número 2. Aquí estamos de vuelta en nuestro segmento Respirando Asuntos de Hombres, su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida. Quien les habla, Sajitza Mariño, hablando con el doctor Tomás Machado, urólogo, sobre este mes tan importante para la salud masculina, Movember. Y habíamos hablado que son 4 puntos focales de lo que busca el movimiento de Movember para hacer la concientización de la salud masculina. Y en el primero, que es el cáncer de próstata, habíamos conversado que, bueno, el examen físico, la parte de esa historia clínica, examen físico, el tacto prostático que debe hacerse obligatoriamente y luego su antígeno prostático y de ahí va, bien sea un eco o una resonancia. Y le estaba preguntando al doctor en nuestra pausa musical la disponibilidad de estos equipos en nuestro país. Sí, mira, aquí en la ciudad, en Caracas, hay varios centros, inclusive ya clínicas grandes, Clínicas Caracas, la Metropolitana, Clínica El Ávila, e inclusive el Centro Docente de la Trinidad tienen ya resonadores que de alguna forma están haciendo cada vez más resonancia magnética y resonancia magnética de calidad, que definitivamente tenemos que estar apoyándose con el médico radiólogo para, digamos, tener un mejor diagnóstico. Pero sí, hay diferentes centros en donde se puede realizar, inclusive el Instituto de Resonancia Magnética de la Florida también lo realiza, y creo que cada vez estamos teniendo, digamos, mayor calidad en estos estudios. O sea que no hay excusa. No hay ninguna excusa. No hay excusa. Maravilloso. Ahora pasemos a nuestro foco número 2 de Movember. Sí. En el caso del cáncer testicular, sí, es importante entender, y esto es uno de los factores que más converso en las redes sociales, sobre la importancia de iniciar una evaluación urológica temprana. ¿Por qué? Porque dentro de esto el cáncer testicular es una de las patologías malignas que se presentan entre la segunda y la década de la vida,
y vemos pacientes de 15 años, 20 años con cáncer testicular. Y de alguna forma a veces ni siquiera saben cuáles son las características de este tipo de lesiones y que pueden ser fácilmente diagnosticadas a través de un autoexamen testicular. Y que tenemos que empezar a entender que cualquier cambio en el tamaño o desigualdad en el tamaño del testículo, cambio e irregularidad o aumento de la consistencia, es como que si estuviésemos palpando una piedra, es importante acudir rápidamente al urólogo, porque básicamente tenemos que descartar la presencia de un cáncer testicular. Este tipo de lesiones normalmente son lesiones en ocasiones de crecimiento lento, pero puede ser que se diagnostique por un crecimiento muy rápido. He tenido muchos pacientes donde el diagnóstico es que, doctor, yo me di un golpe y se me aumentó el tamaño. Y a veces no tiene relación con el golpe, sino que el golpe lo que dijo fue, déjame tocarme aquí y estoy evaluando. Es correcto, se encuentra en una lesión y es preocupante, ¿no? Y de ahí la importancia del autoexamen testicular, que yo siempre les digo a mis pacientes jóvenes, es algo sencillo, lo puedes realizar una vez al mes, una vez cada 2 meses, y lo que es simplemente palpar cada testículo de forma individual y evaluar 3 características: consistencia, regularidad y básicamente si hay alteración en el tamaño. Entonces esas 3 características nos permiten saber si hay algo inadecuado o está normal dentro de las características normales del testículo. ¿Desde qué edad recomiendas que se haga el autoexamen? Mira, a partir de los 15 años, ¿sí? Normalmente en la consulta uno trata de decirle a los pacientes, y sobre todo a los pacientes jóvenes, que él se lo debe realizar. Y más que todo porque es un procedimiento bastante sencillo que lo pueden hacer en la ducha. Y como les digo, permite hacer el diagnóstico bien sencillo o bien precoz de alguna lesión que sea inclusive pequeña, 1 o 2 centímetros, si tomamos digamos, en cuenta tomamos el tiempo para realizarlo de forma rutinaria. Definitivamente concientizar, esto es lo máximo. Y la parte de que tengamos un mes dedicado a salud femenina, un mes dedicado a salud masculina, cada vez más le tiene que ser el llamado a todo el que nos está oyendo de que es que tiene que hacerse. Pero con todo el que se le dedica el mes, sigue existiendo una ausencia en algún porcentaje de la población de prestar atención a cuidar su salud. Sí, sí, y por eso definitivamente las redes sociales han venido como un mecanismo de educación y cuando las utilizamos de forma adecuada permite mucho aprendizaje, ¿no? Yo creo que, y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es parte de lo que tú también te dedicas a utilizar las redes sociales para educar. Es así. Bueno, vamos con otra pausa musical y venimos con el punto número 3. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre con el doctor Tomás Machado hablando de Movember y el tercer punto de importancia de Movember, que es la salud mental. Sí, mira, quizás uno de los puntos más álgidos y más complejos, porque tenemos siempre el tabú y la falsa creencia de que el hombre o no tiene emociones o de alguna forma las tiene bien escondidas, ¿no? O las maneja muy a la ligera y entonces no se le afecta sí, lo que es la salud mental. Sí, y mucho de lo que está, digamos, diagnosticado o con bajo porcentaje de diagnóstico es el tema de la depresión masculina, ¿sí? Y ahí tiene mucho que ver con cómo nosotros hemos aprendido a gestionar nuestras emociones. Siempre se ha dicho, el hombre no llora, el hombre no debe manifestar lo que siente, el hombre siempre tiene que estar, digamos, en la mejor manera. Y cada vez estamos viendo en nuestra consulta que muchas de las patologías no solamente que tengan que ver con la esfera prostática, sino inclusive desde el punto de vista de la esfera sexual, es el mal manejo de las emociones. Pacientes ansiosos, pacientes deprimidos, pacientes que no saben gestionar sus emociones, pacientes que ni siquiera saben expresar realmente lo que sienten. Y en ocasiones ni siquiera por culpa de la expresión, sino porque ni siquiera saben lo que realmente están sintiendo. Y parte de lo que genera este movimiento de Movember es una educación de que definitivamente el hombre tiene que empezar a gestionar adecuadamente sus emociones, debe aprender a gestionar un poquitico más qué es lo que siente. Y de aquí básicamente la importancia de esa consulta que quizás a muchos le tomen miedo, consultar a un psicólogo, consultar a un coach, para saber y entender qué es lo que estamos sintiendo. Cada vez, gracias a Dios, lo estamos viendo como una forma más natural y que inclusive desde el punto de vista de productividad, de gestión de abundancia, cada vez se está gestionando más el tema de conversar con un coach. Pero yo sí creo que es importante que el hombre entienda que muchos de los problemas de salud, muchos de los problemas que tienen que ver con bien sea cáncer de próstata, bien sea con disfunción eréctil, bien sea con eyaculación rápida, con problemas de bajo deseo sexual, están relacionados con mal manejo de emociones. Y tenemos que empezar a gestionarla, tenemos que empezar a expresarla de forma adecuada para poder ir resolviendo estos conflictos de una forma más sencilla. Cada día más hay herramientas, personas que se dedican
una oferta bien amplia, como tú dijiste, de coach, de terapeutas, de todas las líneas habidas y por haber, que se ponen a la mano y que se le ofrece para que no tenga ese vacío, para que realmente, en contra de lo que siempre se decía en los tiempos anteriores, los hombres no sienten, los hombres no lloran, no, tiene que saber gestionar sus emociones, como tú dices, porque es salud integral. Sí, y además de que estamos quizás en un momento histórico donde uno de los factores que más está generando problemas de salud mental es el estrés. Y entender que el estrés, si no aprendemos a gestionarlo, si no aprendemos, digamos, a buscar herramientas como tú lo mencionas, bien sea meditaciones, mindfulness, nos va a consumir, ¿sí? Los niveles de cortisol se dice que cada vez son más altos, se calcula que son 10 veces más de lo que tenían nuestros padres a nuestra propia edad. Y eso obviamente está impactando negativamente en la salud. Y mucho de lo que la gente, cuando uno interroga a los pacientes en la consulta, mire, ¿y tú estás estresado? Bueno, lo normal, doctor, lo normal. Pero ¿qué es lo normal? Lo normal no es que no estemos estresados. Lo normal es que deberíamos gestionar esto, estar de forma tranquila y obviamente tener picos de estrés y esos picos de estrés de alguna forma permitir el cambio, pero no los niveles de estrés que estamos manejando, ¿no? Y es muy complicado que se vaya a mejorar el mundo, porque el mundo cada vez hay más guerras, los problemas políticos en todos los países que conlleva problemas económicos que obviamente nos afecta a todos, sin contar la parte social, y el hombre se ve como más afectado porque siempre se le exige un papel de cabeza, de ser quien lleva, quien lidera, y no tiene por qué ser así. Sí, sí, sí. Y eso es una de las, digamos, de los comentarios constantes que tenemos en la consulta, el tema económico, el tema, digamos, de resolución, el tema de que, doctor, yo soy padre de familia, yo tengo que llevar la comida a mi casa, ¿cómo no va a estar estresado? Pero siempre les planteo, igual vas a tener que hacerlo estresado o no. Entonces probablemente va a ser mejor que lo hagas no estresado a que lo tengas que hacer estresado. Porque estresado definitivamente además te va a conllevar a una serie de situaciones que vas a, digamos, a ser menos productivo. Así es, así que bueno, maneje sus emociones, busque ayuda. Hay ofertas importantes en el mercado para que de la mano lo lleven y baje ese nivel de cortisol. Vamos a otra pausa musical y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta con el doctor Tomás Machado, nuestro segmento Respirando Asuntos de Hombres, el día de hoy, en su programa Respira Libre, quien les habla Sajitza Mariño, y estamos haciendo la conciencia de la salud masculina con este mes de Movember. Estamos con el cuarto punto. Sí, Tomás. mira, y quizás el cuarto punto, yo creo que no debería ser el cuarto, sino que debería ser el primero, que tenga que ver con el manejo del sedentarismo y el manejo de la actividad física. Yo creo que ya es innecesario de hablar de la importancia del el ejercicio, pero yo sí creo que hay que recalcar que ya no es solamente algo por placer o algo por necesidad. Creo que es una indicación médica de que todo hombre tiene, sí, Sí, es salud absoluta. es correcto, sí. Y eso, mucho de lo que estábamos hablando en el pilar anterior, que tiene que ver con la salud mental, se puede resolver simplemente con el hecho de hacer actividad física. La recomendación actual, inclusive, es que debemos realizar los dos tipos de ejercicio. Cuando hablo de dos tipos de ejercicio, es tanto el ejercicio cardiovascular, que es básicamente ese ejercicio donde te vas a mover el corazón, te va a mover la respiración, tú vas a sentir que estás agitado, tú vas a sentir tu respiración moviéndose, porque va a permitir obviamente mejorar tu sistema cardiovascular completo. Y en el caso del hombre es importante porque va a mejorar lo que es algo primordial, que es la salud para mejorar la parte de la función eréctil. Mientras más actividad física tengamos, más va a ayudar a que vaya más sangre a la función eréctil. Entonces, para el hombre es importantísimo hacer actividad cardiovascular. Mi sugerencia es hacerla por lo menos 2 o 3 veces a la semana, entre 20 a 30 minutos, pero ese ejercicio que realmente te canse. Porque muchas veces son los pacientes en la consulta que te refieren, doctor, yo hago una caminata cuando voy a mi casa, cuando voy al trabajo, y eso es básicamente mi caminata. No, eso no es una caminata, porque definitivamente el cerebro se opone. Si tú no te pones la ropita de ejercicio, si no te pones la actitud, el cuerpo va a entender que esto no es ejercicio, esto es otra cosa. Y lo otro que es importante para el cuerpo es el ejercicio de fuerza muscular, inclusive desde el punto de vista de la salud masculina, porque eso va a mejorar los niveles de testosterona. Mientras más masa muscular tengamos, mejor son los niveles de testosterona, y además de que va a bajar la grasa corporal, y eso también va a condicionar que tus niveles de testosterona también estén mejor. Ahora, ¿qué ocurre? También va a mejorar, que básicamente como un estado de antienvejecimiento, y cada vez lo hablamos más, mientras más masa muscular, vamos a disminuir algo que se llama sarcopenia,
que la sarcopenia es una condición natural del ser humano que va a empezar a partir de los 45 o 50 años, pero que tenemos que prevenirla, y la forma de prevenirla es haciendo actividad física. Y ustedes, como muchas veces van a ver, esas personas que hacen actividad física rutinera se ven más jóvenes. Y eso básicamente por la liberación de una serie de sustancias que va a condicionar que tu piel esté mejor, que tus músculos estén mejor, que tu salud mental esté mejor y que inclusive tus órganos estén mejor. Entonces, es importante entender que la actividad física no puede ser cuando yo tenga tiempo, sino una prioridad del día a día e inclusive una prioridad más allá que del trabajo. Sí, y que sea una rutina para que pueda estar incluida como tal. Y como tú dices, es salud incluso ósea, porque Sí. después de los 45 o 50 años, hombres y mujeres empezamos a tener disminución de la masa ósea. Y la única manera de prevenirlo, más allá, no tanto como tomando calcio o alguna de esas cosas, es haciendo masa muscular y manteniendo de verdad una actividad física. Que si usted se pone a ver, es muy triste fracturarse la cadera, Sí. alguna fractura de un pie sin necesidad, y eso sucede cada día más en las personas que nos están prestando atención y sobre todo con hábitos tabáquicos. Ah, eso sí. Si todo esto lo asociamos, el consumo de cigarrillos, alcohol en exceso y drogas que cada vez se ve más, básicamente estamos creando un círculo vicioso ahí negativo para todo lo que tenga que ver con la salud. Así que este mes de Movember, con estos 4 puntos que este grupo de amigos, en vista de todo lo que le sucedió, lo fundó, hay que aplaudirlo porque llama a la conciencia de la salud integral masculina, luego de que el mes pasado estuvimos prestando atención a la salud femenina. Así que, Tomás, ¿y de qué vamos a hablar en la próxima hora para que la gente se quede con nosotros? Sí, uno de los puntos importantes que a cada hombre le interesa siempre es la testosterona, pero no siempre tenemos buenos niveles y a veces necesitamos ayuda. Y ahí básicamente empieza lo que es la terapia de restitución de testosterona, que tiene sus indicaciones, tenemos que tener sus cuidados y tenemos que saber cómo la vamos a indicar. Así que quédese con nosotros, estamos finalizando nuestra primera hora de su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y aquí en nuestro segmento Respirando Asuntos de Hombres, con el doctor Tomás Machado, quien les habla, Sajid Mariño, va a regresar con esta terapia de restitución de testosterona. Sumamente interesante, así que quédense con nosotros. Y aquí estamos de vuelta en nuestra segunda hora de su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Quien les habla, Sajid Samariño, y nuestro invitado del día de hoy continúa siendo el doctor Tomás Machado con la sección Respirando Asuntos de Hombre. Y a que todos están prestando atención porque ya avisamos el tema. ¿Cuál es, Tomás? Terapia de restitución de testosterona. Ajá, que a todos les gusta, vámonos. Todo el mundo ahí, ya, ¿cómo vamos a hacer? Cuéntanos, eso está muy en boga. Sí, mira, inicialmente es importante entender que la testosterona es una hormona básica e importante en el hombre, ¿sí? Y quizás muchas de las quejas constantes en los hombres en la consulta tienen que ver con que, doctor, siento que mi testosterona no está bien. Me siento pesado, me siento como que no me provoca hacer nada. Cuando hablamos del deseo sexual lo tengo por el piso. No me provoca ver a mi pareja. Si la veo en ropa interior, si la veo desnuda, no me provoca, doctor. Y yo no era así. Yo anteriormente me provocaba siempre. Pero ahorita siento que no, doctor. Y ni siquiera, y a veces me dicen así tal cual, doctor, ni siquiera es mi pareja. Las veo mujeres en la calle tampoco. Entonces obviamente ya me empiezo a preocupar, ¿no? Y además de eso estoy sufriendo de problemas de erección, doctor. Entonces yo sí creo que es el tema de la testosterona. Y la verdad que hay que entender que la testosterona es una hormona que también tiene su periodo en que va bajando. Se dice que alrededor de los 40 años ya empieza una disminución en los niveles de testosterona. Y que eso se calcula que es 1 al 2% anual, ¿no? Y que a veces estos niveles que quizás teníamos en la juventud, si no los empezamos a cultivar con hábitos saludables, empiezan a disminuir mucho más marcadamente cuando ya empezamos a los 40, ¿no? Y es así como entendemos que a partir de esta edad ya empieza a haber una disminución. No en todos los pacientes se presenta, no es igual como la menopausia, y por eso el término de andropausia no es un tema adecuado, porque no ocurre en todos los pacientes. Hay algunos pacientes en los cuales pueden mantener niveles de testosterona a 60, 70 años sin ninguna alteración, quizás un poco más bajo de cuando tenían 20, 30 años, pero que tampoco le va a condicionar una serie de síntomas, ¿no? Y por eso es importante entender que no solamente son los síntomas los que nos tienen que llevar a realmente si tenemos que hacer una sustitución de testosterona, sino realmente hacer un análisis de sangre, ¿no? Y ahí es importante que el hombre entienda
que para nosotros empezar una terapia de restitución tenemos que hacer unos niveles. Sí o sí. Sí o sí. Porque muchos hombres, doctor, yo me quiero tomar algo de testosterona, ¿qué me puedo tomar? ¿Y te hiciste los niveles? No, doctor, nunca me lo he hecho. Porque hay otras causas que también pueden condicionar en ocasiones inclusive niveles de testosterona bajos. ¿Cuáles son esas otras causas? Cuando nosotros empezamos a analizar a los pacientes desde el punto de vista de sangre, empezamos a entender que los niveles altos de azúcar en la sangre, que niveles de colesterol y triglicéridos altos condicionan bajos niveles de testosterona, que inclusive tener mucha grasa abdominal también condiciona bajos niveles de testosterona. Esos pacientes con sedentarismo, esos pacientes que nunca han hecho actividad física, también les puede condicionar en algún momento bajos niveles de testosterona. Y a veces, no solamente eso, sino estados de estrés prolongado también pueden condicionar disminución en los niveles de testosterona. Y en estos casos hay que hacer terapia de restitución. No, y eso es importante entender. Es correcto. Porque hace terapia de restitución e igual, o sea, va a seguir bajando porque sigue la causa. Exactamente. Entonces muchos hombres se van por el camino rápido. Y el camino rápido es vamos a inyectarnos algo que nos condicione mejores niveles de testosterona. Y esos hombres se inyectan algo y van a pasar peor, porque van a tener un pico donde van a tener muy buenos niveles, pero rápidamente esos niveles, si no se trata la causa, van a caer de nuevo en niveles más bajos. Y aquí es lo que ocurre, que no solamente vamos a caer peor, sino que ya tus testículos van a creer que no tienen que producir más testosterona y ahí empezamos obviamente. Exactamente. Entonces muchos hombres, inclusive la consideración también de estos pacientes o estas personas que van al gimnasio y se colocan estos benditos ciclos de testosterona, que ganan masa muscular, sí, y los va a ayudar a hipertrofiar la masa muscular, pero que muchas veces tienen el riesgo de que si estos ciclos se continúan en el tiempo, pacientes que caen en disminución del volumen testicular y disminución de la cantidad normal de producción de testosterona. Igual que cuando se empieza esta terapia de que quiero ser más hombres jóvenes, Sí. sin ningún tipo de indicación. Eso lo dejamos para otro bloque. Vamos a una pausa musical y ya regresamos, que esto está interesante. Y aquí estamos de vuelta hablando con el doctor Tomás Machado, urólogo, acerca de la terapia de restitución de testosterona y la indicación, que debe ser siempre previo a un laboratorio. Ajá, Tomás, ya se hizo el laboratorio y ya está confirmado que no hay ninguna otra causa, o sea, no hay hipercolesterolemia, no tiene ningún otro tipo de patología asociada, sino que definitivamente es una baja fisiológica de su testosterona. ¿Qué se hace? Sí, mira, inicialmente es importante entender que los valores más o menos de testosterona, para que la gente entienda, van en alrededor de entre 300 a 10, depende del laboratorio, pero pueden llegar a 1800, algunos lo reportan en más de 1000, digamos la cantidad normal. Pero se dice que todo paciente por debajo de 300 ya es una cantidad anormal de testosterona. Inclusive algunas investigaciones científicas reportan que por debajo de los 400 ya realmente puede haber síntomas. Entonces, si nosotros tenemos a ese paciente, como tú lo indicas, que tiene síntomas y que además tiene disminución en sus niveles, la primera indicación es repetir los laboratorios, ¿sí? Pero si además estos siguientes laboratorios confirman el diagnóstico, realmente es un paciente que va candidato a una terapia de restitución de testosterona. Que es importante explicarle a los pacientes que van a terapia, que en el momento en que nosotros empecemos a colocarle testosterona, tu cuerpo va a dejar de producirla. Y probablemente vamos a empezar a un periodo donde es necesario en cada ciclo colocar una terapia. Y a lo mejor colocar un poco más, dependiendo de si son, bueno, esto es una duda que estoy haciendo Sí. aquí en el aire. Si tú empiezas con la terapia de restitución de testosterona con una dosis estable, como el cuerpo está dejando de producir, Sí. tienes que ir aumentando cada vez más la dosis. Sí, ahí es bien interesante porque hay diferentes tipos de terapias. Hay digamos, inyecciones que tú puedes colocar cada 2 o 3 semanas. Hay otras que puedes colocar cada mes. Y hay otras inclusive que puedes colocar trimestral, cada 3 meses. Pero el cada 3 meses es muy individual. Y es como tú lo dices. Hay pacientes que inclusive tienen indicación de cada 3 meses, pero ya al mes o a los mes y medio ya tienen síntomas de nuevo de déficit de testosterona. Entonces ahí empiezas a regular qué es lo que está ocurriendo, por los cuales una terapia que debería durar 3 meses, te la estás consumiendo. Muchos de estos pacientes tú les debes decir, mira, tú vas a iniciar una terapia de restitución, pero tú tienes que mejorar aún más tus hábitos que lo que tenías antes. Tienes que mejorar tu alimentación, tienes que bajar la barriga, tienes que mejorar tu sueño, tienes que mejorar la parte del estrés. Porque si no, es como que si nosotros colocáramos a un tanque de gasolina, pero con un hueco.
independientemente va a botar toda la testosterona. E inclusive muchos pacientes, si de alguna forma tú no le indicas que tienes que mejorar tus hábitos, muchos son los pacientes que luego de la terapia comienzan a aumentar la grasa abdominal, comienzan a hacer un fenómeno de ginecomastia, que es obviamente cuando toda esta testosterona que tú estás inyectando por la grasa abdominal se convierte en estrógeno y esto comienza a generar la que es la ginecomastia, que son las mamas en el hombre. Entonces es importante que el hombre entienda que en el momento que tú te estás inyectando testosterona, tú tienes como que casarte con tu urólogo o con la persona que te la va a indicar, porque tiene que verse de alguna forma cada 2 o 3 meses y no solamente evaluar el parámetro de testosterona, sino otros parámetros para saber si esta testosterona de alguna forma está condicionando un beneficio o está condicionando algún factor negativo. Y cuando ya hacemos el diagnóstico y estamos en la parte del laboratorio que da la indicación, ¿cómo se hace la selección de qué tipo de terapéutica necesita ese paciente? Mira, eso va a depender mucho de cada paciente. A veces a mí me gusta iniciar las terapias, si son pacientes jóvenes, probablemente en esas inyecciones cada 3 semanas. Pues de alguna forma lo podemos monitorizar y quizás en algún momento el eje hipotálamo hipoficiario reacciona y se lo quitamos rápido, ¿sí? Ahora, si son pacientes ya de edad o pacientes que han tenido muchísimo tiempo con un déficit de testosterona ya marcado, o pacientes que inclusive ya de alguna forma dicen, mira, tú los examinas, tienen los testículos pequeños, les evalúas el eje y hay unos niveles de LH, FSH, que son hormonas que se producen en el cerebro muy bajos, tú dices, no, este paciente no va a producir testosterona independientemente de lo que tú lo vayas a hacer. Entonces son terapias, son pacientes que tienen la indicación de terapias por mayor tiempo, que son testosteronas de depósito y que las puedes colocar por lo menos cada 3 meses. Siempre obviamente monitorizando sus niveles constantes de testosterona. Muy bien. Y los pellets, los chips que están utilizando, vamos a hablar de eso después de esta pausa musical. Muy bien. Y aquí estamos de vuelta con el doctor Tomás Machado, urólogo, hablando acerca de la terapia de restitución de testosterona. Y hablamos que son exámenes previos, depende de lo que sea que resulte este laboratorio. Tenemos varias formas de colocación, pero hemos dejado por fuera una que yo veo que está de moda y que incluso hasta en los centros de estética básicos se está ofreciendo, que son los famosos PELs. Cuéntanos. Mira, el PEL es un implante que se coloca vía subcutánea que de alguna forma va a liberar de forma constante y de forma programada una serie de drogas, ¿sí? En este caso, bien sea hormonas, ¿no? ¿Cuál es el punto importante? Que de alguna forma es importante quién te lo está colocando. Porque a veces se coloca como si estuviésemos tomando una pastillita. Tómate 2 pastillitas de esta y eso te va a mejorar. Y el pellets, al igual que cualquier terapia de restitución de testosterona, tiene obviamente que ser individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no mismo un paciente de 180 kilos, perdón, que mide 180 centímetros y pesa 80 kilos, no va a ser lo mismo un paciente de 160 que pese 50, 60 kilos. Entonces, obviamente va a ser diferente la cantidad de testosterona que va a tener cada pellets, ¿no? En ocasiones hay que colocar varios dispositivos para poder suplementar la cantidad adecuada. ¿Cuál es la parte negativa de los pellets? Que una vez que está colocado, no se puede regular la cantidad de hormonas que tú le colocaste al pellets, ¿sí? Y quizás no tanto en hombres, pero sí en mujeres que se han colocado estos pellets han traído mayor cantidad de trastornos hormonales. En el hombre básicamente es más sencillo porque el hombre quizás lo que necesita es una sola droga, que es la testosterona, y de alguna forma puede medirse, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Si luego de 2 o 3 meses los niveles de testosterona que tú le estás midiendo con el pellets están bajos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a colocar testosterona o vamos a colocar otro pellets? Entonces es mucho más difícil la manipulación hormonal que podemos hacer estos pacientes después de la colocación del pellets. Para mí la sugerencia inicial es estas drogas, estas inyecciones de testosterona de corto tiempo, ir viendo cómo va la modulación de la parte hormonal y cómo se va sintiendo el paciente, y posteriormente, si el paciente reacciona, ir eliminando la droga o la inyección. Pero si es un paciente que tiene la indicación cada 3 meses, explicarle básicamente qué es lo que tiene que hacer, cómo tenemos que medir, qué es lo que tenemos que ir evaluando, y dependiendo de eso, evaluar si es indicación de seguir colocando la testosterona. Porque también, ¿qué ocurre? Uno de los factores importantes que tenemos que evaluar en estos pacientes que van a ir a algún tipo de terapia de restitución son otros parámetros, y dentro de esos parámetros está el antígeno prostático.
¿Qué hacemos en un paciente que Esa es la pregunta para terminar. empieza a elevarse el antígeno? Tenemos que retirar la testosterona. Ahora, ¿qué ocurre con un paciente que le colocaste un pellet que está elevándose la testosterona? No puedes hacer nada. ¿Sí? Que le está elevando el antígeno, no puedes hacer nada, porque eso es un pellet que va a estar ahí entre 6 a 9 meses. Entonces, ahí obviamente es mucho más difícil la manipulación, es mucho más difícil entender qué podemos hacer. Entonces, para mí la sugerencia es colocarse la inyección de alguna forma controlada y te va a tener mayor beneficio. Y para mí la conclusión, como siempre digo, al finalizar todos los espacios de salud, es que usted tiene que ir con un especialista. Y esa es nuestra misión en Respira Libre. ¿Cómo te contactan, mi querido Tomás? Mira, a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, @turólogoaldía, que de alguna forma quiero crear esa diferencia, quiero crear esa distinción, crear bienestar y crear una salud mejor para el hombre. @turólogo al día. Y por supuesto, @respira libre, si usted tiene alguna duda, y con todo gusto haremos llegar su inquietud a Tomás. Mil gracias por haber estado con nosotros, Tomás. Agradecido de verdad por la invitación. Encantada siempre de poder llevar una información tan clara de la manera que tú lo haces. Y así estamos nosotros llegando al final de esta sección. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.